Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar, es la cuarta clase ya del tema del mal. Entonces vamos a continuar con el estudio del mal. Aquí la pregunta, ¿cómo defenderse del mal? Y empezamos con la invocación de Radha. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibir esta instrucción. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud de seres, aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que hallaron a la humanidad, los maestros de sabiduría, los Chohans y los Mahachohans. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Y pedimos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman, con devocional afecto, que siempre los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos les aguarda. Bueno, reflexiones sobre toma de decisiones, bien o mal. Quiero comentarles algo, como me han estado retroalimentando y preguntando cosas y haciendo sugerencias. Respecto a la velocidad con la que leo y hablo, les pido por favor que cuando vean en YouTube hay una función ahí para lentificar la exposición y así pueden ustedes entonces escucharla a otro ritmo. Y incluso si a alguno le parece que no es suficientemente rápido, también la puede hacer más rápida. Bueno, empezamos entonces ya con la parte de reflexiones sobre la toma de decisiones de bien o mal. Vamos a empezar con una definición prototípica. Estamos mezclando ocultismo, teosofía, con pues, psicoanálisis, psiquiatría, psicología. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones que vienen más bien de la ciencia pura y dura, como en este caso la maldad. Son comportamientos humanos que se consideran que perjudican, son destructivos o inmorales, y son fuente de sufrimiento moral o físico para terceras personas vinculado a lo humano. Cuando se vincula todo esto a lo humano, a eso se le denomina perversidad. Esta es la maldad tal como se estudia normalmente en la sociología, en la psicología, etcétera. Y vamos a repasar muy breve nada más las leyes fundamentales de la estupidez humana. Este es Carlos Cipolla, es un profesor de la London Business School, pero tiene un libro pequeñito donde habla de algunas cosas que son interesantes que vamos a revisar. No lo vamos a revisar con tanto detalle, pero sí vamos a ver algunas cosas que él comenta. Bueno, antes de entrar en esta investigación de Cipolla, voy a hacer una pequeña introducción de lo que dice la ciencia respecto a la maldad, que es una de las observaciones que me habían hecho las personas que amablemente me retroalimentan. Una investigación, esto está en la Wikipedia, pero realmente lo que viene tomado del Psychological Review, en The Dark Core of Personality, se llama el título, y dice lo siguiente, dice esta investigación entre daneses y alemanes, 2.500 encuestas ha resumido el carácter de maldad humana o perversidad. Ya vimos que la maldad humana normalmente se define como perversidad. Y se seleccionaron 9 rasgos que han llamado factores oscuros de la personalidad o el factor D. Estos rasgos maximizan el interés individual conscientemente de ser malos, sin tener en cuenta la inutilidad ni el daño. Por eso vamos a revisar a Cipolla, porque la inutilidad es un factor muy importante en la parte psicológica del mal, que es lo que bueno, la observación que me hicieron. Vamos aquí con los rasgos que tomó esta encuesta. Primero, egoísmo, una preocupación excesiva por el beneficio propio a expensas de los demás. El maquiavelismo, actitud manipuladora e insensible hacia los demás, acompañada de la convicción de que el fin justifica los medios. Todo se vale siempre y cuando el medio lo justifique. Desconexión moral, un estilo de procesamiento cognitivo que permite comportarse de manera amoral sin sentir ningún remordimiento alguno. Narcisismo o una autoadmiración excesiva acompañada de un sentimiento de superioridad y una necesidad extrema de atraer constantemente la atención de los demás. Arrogancia psicológica, creencia persistente de que uno es el mejor que los demás y por lo tanto merece ser tratado mejor. Psicopatía, falta de empatía y autocontrol que se agrega con comportamiento impulsivo. Sadismo, deseo de infligir daño o violencia mental o física a otros por placer. Interés propio, deseo de promover y destacar el propio estatus social. Rencor, destructividad y disposición a causar violencia o daño a otros, incluso a costa de infligirse daño a sí mismo. Esto es lo que produjo esta investigación. Es una investigación muy reciente y esos son como los rostros psicológicos, psicoanalíticos de lo que sería el mal. Está medido a través de estos factores, que en este caso son rasgos de personalidad,
Y bueno, vamos ahora con Cipolla. Este Cipolla tiene un libro que se llama Teoría de la Estupidez Humana, y la gráfica se refiere a un individuo que llamaremos Ticio, es lo que él pone. El eje de las X mide las ganancias de Ticio, que obtiene cada vez que hace alguna acción. Este es el eje de las X. Entonces, el eje de las Y muestra las ganancias que otras personas o grupo de personas obtienen como consecuencia de lo que Ticio hace. Cada vez que Ticio hace algo, puede obtener ganancias o pérdidas para él, pero puede producir en terceras personas, que es el eje de las Y, ganancias o pérdidas. Por eso es muy sencillo que lo observemos así. La ganancia puede ser positiva o nula o negativa. Una ganancia negativa equivale a una pérdida. El eje de las X mide las ganancias positivas de Ticio a la derecha del punto cero, mientras que las pérdidas de Ticio son anotadas a la izquierda. Es decir, aquí en la H hay pérdidas para Ticio y aquí en la Y hay ganancias para Ticio. Bueno, y Ticio a la derecha del punto cero, mientras que las pérdidas de Ticio son anotadas a la izquierda. El eje Y por encima y por debajo respectivamente del punto cero mide ganancias y las pérdidas de las personas o grupos de personas que son receptoras de lo que va a ser Ticio. Aquí hay ganancias y aquí hay pérdidas, por eso está el símbolo más y aquí el símbolo menos. Eso es más o menos la explicación en general de lo que serían los 4 cuadrantes de esta gráfica. Para aclarar las cosas, pongamos por ejemplo hipotético refiriéndose a la figura 1. Ticio realiza una acción en la que implica a Cayo, una segunda persona. Si Ticio consigue una ganancia por su acción y esta misma acción le reporta a Cayo una pérdida, la acción ha de ser registrada en la gráfica con un signo que aparecerá en el punto de la letra M. Es decir, fue ganancia para Ticio, porque está aquí en el rango de las X, pero fue una pérdida para Cayo. Entonces, cada uno de los cuadros nos está diciendo de cómo le fue al productor del comportamiento y cómo le fue a los que estuvieron relacionados con él mismo. Si Ticio comete una acción y obtiene una pérdida, al mismo tiempo se procura que un beneficio a Cayo. El signo de Ticio recaerá en el campo H. Bueno, esto es más o menos sobre lo mismo. Pero ahora vamos con lo que dice Cipolla respecto a las personas estúpidas y a los malvados. Una persona estúpida es una persona que causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo ningún provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Es decir, es malo para él y malo para todos. Y eso es lo que los hace estúpidos. Los malvados que ocupan el área MI son aquellos que obtienen para sí ganancias mayores que las pérdidas que ocasionan a los demás. Todos los malvados que ocupan una posición en el área MI son deshonestos y con un grado elevado de inteligencia. Cuanto más se acercan su posición a la parte derecha del eje de las X, cuantos más dichos malvados participan en las características de la persona inteligente. La inteligencia utilizada al lado del mal, en teosofía, nos pasamos un poco, sería kama manas, es decir, el yo inferior lleno o inundado por la parte cámica, es decir, por la parte del centro de las pasiones, del centro de animalidad. Desgraciadamente, los individuos que ocupan una posición en el área MI no son numerosos, es decir, que serían los malvados comunes y corrientes. La mayor parte de los malvados se sitúa en realidad en el área ME, es decir, son malvados inteligentes, hacen más daño de lo normal. Los malvados que se ubican en esa área son individuos cuyas acciones les proporcionan beneficios inferiores a las pérdidas ocasionadas a los demás. Y aquí pone algunos ejemplos. Si alguien hace que te caigas para quitarte tu billetera, él gana 10.000 liras, pero te rompiste la pierna. Es decir, tú pierdes 10.000 liras y encima tienes que reparar la pierna. Entonces, por eso el mal es mayor para la persona que pierde y no es compensado con el bien para la persona que agrede. Si te causa daños al automóvil por un valor de 500.000 liras para robarte una radio insignificante por la que no va a tener más de 30.000, lo mismo. Entonces, se roba la radio y estropea el automóvil, rompe el cristal, abolla la chapa, lo que sea. Ese tipo de personas, entonces, caen en lo que sería ya las personas malévolas. Y el otro sería la persona estúpida, y bueno, y luego empieza en toda la obra a explicar cuál es el enorme problema de que existan personas así, personas que no tengan como límites necesarios respecto a las desgracias que ocasionan a terceras personas. Estamos aquí hablando entonces de las cosas que normalmente podemos revisar en la literatura técnica. Y ahora nos vamos a pasar a la literatura más de orden teosófico o ocultista o filosófica. Y para eso vamos a hablar un poco de la auriga. El famoso auriga, que se acuerdan ustedes que es la famosa alegoría que utiliza Platón en el diálogo de Fedro para explicar lo que es el alma humana. Y Platón explica que hay un caballo blanco que tira hacia arriba, parecido a los caballos de los dioses. Dice que los carros de los dioses tienen dos caballos blancos, por eso viven en lo superior. Y los caballos de los animales tienen dos caballos negros que van hacia abajo, hacia el fango. Y entonces, pero el ser humano, que está en un camino medio, tiene un caballo blanco y un caballo negro. Es decir, tiene el yo superior y el yo inferior. Y las riendas son la mente entonces que va hacia el caballo negro, es
la rienda que trata de controlar al yo inferior. Esto que estábamos hablando de Cipolla, que era la relación del Kama Manas, y la otra rienda va hacia el caballo blanco, que es el que tiende a ir hacia donde van los dioses. Y encima está el cochero, que es el pensador, el tomador de decisiones. Bueno, esta es entonces la famosa alegoría muy sucintamente explicado. Dice, las alas del alma, y esta es una explicación muy bonita de filosofía, las almas, todas las cualidades contrarias como la fealdad. Es decir, las alas del alma en su porción superior, en la que se acerca a lo divino, tienen un montón de cualidades contrarias a las partes oscuras. Y las partes oscuras tienen fealdad, mal, las alejan y las echan a perder. Cuando el mal contamina estas alas, las alas superiores se echan a perder. El Señor omnipotente que está en los cielos, Júpiter, por supuesto es una enseñanza de la antigua Grecia, se adelanta el primero conduciendo su carro alado, ordenado y vigilándolo todo. El ejército de los dioses y los demonios le sigue, dividido en 11 tribus, porque las 12 divinidades supremas solo Vesta queda en el palacio celeste. Las 11 restantes, en el orden está prescrito, conducen una a la tribu que preside. El encantador espectáculo nos ofrece la inmensidad del cielo cuando los inmortales bienaventurados realizan sus revoluciones llenando cada una de sus funciones que le están encomendadas. Detrás de ellos marchan los que quieren y pueden seguirles porque en la corte celestial está desterrada la envidia. Cuanto van al festín y banquete que les espera, avanzan por un camino escarpado hasta la cima más elevada de la bóveda de los cielos. Los carros de los dioses, mantenidos siempre en equilibrio por sus corceles dóciles al freno, suben sin esfuerzo. Los otros caminan con dificultad, porque el corcel malo, es decir, para los seres humanos, pesa sobre el carro inclinado y le arrastra hacia la tierra, con lo cual se hace mucho más difícil el conducir. Entonces es cuando el alma sufre una prueba y sostiene una terrible lucha. Las almas de los que se llaman inmortales, cuando han subido a lo más alto del cielo, se elevan por encima de la bóveda celeste y se fijan sobre su convexidad. Entonces se ven arrastradas por un movimiento circular y contemplan durante esta evolución lo que se halla fuera de esta bóveda, lo que abraza al universo y lo que es el mundo de los dioses. Bueno, esta es una explicación griega con más detalle. Aquí vemos entonces el yo superior, que es un rayo original, y aquí tenemos el yo inferior, el animalizado, que es un rayo reflejado. Hay una gran diferencia. Este es el pensador. El pensador tiene entonces ante sí las opciones que puede ser una decisión que va a la parte más profunda y oscura, es decir, kama manas, que ya habíamos hablado. Puede ser una decisión mala, pero no tan mala como el kama manas, una decisión mala a secas. Luego aquí una decisión más intermedia, una decisión buena a secas, una decisión del mana superior y una decisión ya verdaderamente superior, o sea, una decisión casi que podrían haber tomado los dioses. Aquí están las riendas de la auriga y de este lado entonces tenemos las opciones que cada quien va decidiendo. Y si las ponemos en este cuadro, entonces nosotros vamos poniendo aquí y allá como si fuera un cuaderno pautado de música, vamos poniendo entonces las notas con las cuales vamos conduciendo el carro hasta que hacemos un promedio. Es un promedio mensual, anual y es un promedio que tiene que ver con toda la encarnación. Pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Bueno, vamos a ver esto con más profundidad. Hemos distinguido en cada alma humana, para eso hay que explicar una cosa. Entre lo que es el espíritu individualizado y el recipiente del espíritu, que es Buddhi Manas, todo lo que une a lo superior con lo animal se llama alma. El alma va entonces de la porción más baja del yo inferior hasta la porción más alta del yo superior. Algunos incluyen a Buddhi en la parte superior y otros incluyen una parte del Kama Manas en la parte inferior. Todo lo que ata al espíritu individualizado con la entidad encarnada, con el traje de carne, es alma. Y ahora nos vamos a este lado. Entonces hemos seguido en cada alma tres partes diferentes por medio de la alegoría de los corceles y el cochero. Sigamos pues con la misma figura. Uno de los dos corceles, decíamos, es de buena raza, el otro es vicioso. Pero ¿de dónde nace la excelencia de uno y el vicio del otro? Esto es lo que no hemos dicho y es lo que vamos a explicar ahora. El primero tiene soberbia planta, formas regulares y bien desenvueltas, cabeza erguida, encarnada, acanerada, es blanco con ojos negros, ama la gloria con sabio comedimiento, tiene pasión por el verdadero honor, obedece sin que se le castigue a las exhortaciones y a la voz del cochero. Ese es el caballo de los dioses. El segundo tiene los miembros contrahechos, tosco, desplomados, la cabeza gruesa, aplastada, el cuello corto, es negro y los ojos verdes y ensangrentados, no respira sino furor y vanidad. Sus oídos velludos están sordos a los gritos del cochero y con dificultad obedece la espuela y al látigo. Aquí tenemos una explicación entonces mucho más detalle de qué es lo que va a estar jalando a la mente. Y la mente está representada en este caso por las riendas. Aquí vamos con otra profundidad. A la vista del objeto amado, aquí ya es un ser humano, es decir, un cochero que de pronto ve a un objeto amado, llámese Betsabé, del bíblico o lo que fuere. Cuando el cochero siente que el fuego de la pasión penetra en su alma toda
y que el aguijón del deseo irrita su corazón. El corcel dócil, dominado ahora y siempre por las leyes del pudor, es decir, el caballo blanco, se contiene para no insultar al objeto amado. Pero el otro corcel, el oscuro, no atiende al látigo ni al aguijón, da botes, se alborota y entorpeciendo a la vez se guía a su compañero, se precipita violentamente sobre el objeto deseado, para disfrutar de él con placeres sensuales. Por lo pronto el guía y el compañero se resisten, se indignan contra la violencia odiosa. Por lo pronto el guía, es decir, el cochero, y el compañero, el caballo blanco, se resisten. Se indignan contra esta violencia odiosa y culpable, pero al fin, cuando el mal no tiene límites y cuando ha tirado tan fuerte, se dejan arrastrar, ceden al corcel furioso y prometen consentirlo todo. Se aproximan al objeto bello, contemplan esa aparición en todo su resplandor. A su vista, el recuerdo del cochero se fija en la esencia de la belleza, y se figura verla como en otro tiempo con la esencia de la pureza colocada al lado de la sabiduría. Esta visión le llena de un terror religioso, se echa atrás y esto le obliga a tirar de las riendas con tanta violencia que los dos corceles se encabritan al mismo tiempo. El uno de buena gana porque no está acostumbrado a hacerlo con resistencia, el otro de mala porque siempre tiende a la violencia y a la rebelión. Mientras reculan, el uno lleno de pudor y de arrobamiento inunda el alma con toda de sudor, y el otro insensible ya a la impresión del freno y al dolor de su caída, apenas toma aliento, prorrumpió en gritos de furor vertiendo injurias contra su guía y su compañero, echándoles en cara el haber abandonado por cobardía, la falta de corazón, su puesto y tratándoles de prejurios. Los estrecha a pesar de ellos a volver a la carga y accediendo a sus súplicas les concede algunos instantes de plazo. Terminada esta tregua, ellos fingen no haber pasado en esto, pero el corcel malo, recordándole su compromiso, haciéndoles violencia y relinchando con furor, los arrastra y los fuerza a renovar otra vez otro presunto ataque hacia lo prohibido. Esta es una explicación con mucho más detalle de todo lo que vive el auriga a la hora de decidir por el bien y por el mal. Aquí sacamos varias conclusiones de la antigua enseñanza griega. Entonces, el mal es fuerte, es poderoso, no tiene límites. Estamos más o menos relacionándolo con lo que habíamos visto de los factores asociados a los rasgos de personalidad que vimos al inicio de la charla. Es muy poderoso, cuesta mucho trabajo controlarlo. Y lo más que se puede decir, como dice toda la literatura ocultista, es sí tenerlo, porque en un ser humano no puede dejar de tener ese corcel negro, pero sí puede no engordarlo, no fortalecerlo, tratar de domesticarlo y, por supuesto, no dejar arrastrarse por él. Para eso tiene la rienda. Va a tener muchos problemas para domesticarlo, pero toda la encarnación se refiere a eso, porque si el caballo o el corcel negro gana, automáticamente entonces incurrirá en un montón de problemas kármicos, la individualidad de la que estamos hablando. Esta es la visión cristiana de este asunto. Esto está en uno de los libros que he publicado. Aquí está el alma con el libre albedrío, que tiene dos opciones para elegir, que causarán o unión amistosa o división enemistante. Entonces, esas son las dos opciones que tiene el pensador, esto visto desde el punto de vista cristiano. Y aquí tenemos algunas de las cosas que aparecen en la literatura bíblica que aconseja al que va a tomar las decisiones. En la parte de atrás vienen los consejos: a libertad fuisteis llamados, libre albedrío, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, porque toda ley en esta sola expresión se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego la tentación hacia abajo del alma, fuertes atracciones de la concupiscencia interna de cada ser humano. Todo eso, de alguna manera, alborota al pensador, que en este caso es el alma en uso de su libre albedrío. Y el alma, cuando va hacia arriba, es la inspiración, se va a inspirar normalmente por estos preceptos, estos principios que aparecen en la Biblia, y si no, pues se dejará arrastrar por el caballo oscuro que está representado por las fuertes atracciones y las necesidades que tiene el caballo oscuro. De este lado ya está la acción. Y entonces para todo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no hay ley. Es decir, el que tira hacia arriba con el caballo blanco va a obtener eso, va a obtener escenas de amor, productos de amor, comportamientos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre y templanza. Y para ellos no hay ninguna ley porque es la misma ley que sigue la luz, en este caso la divinidad. Esta se llama conducta superior, pero también podría caer en la conducta inferior representada por el número 5 de fuentes atracciones de la concupiscencia. Y aquí aparecen otras referencias también en la Biblia. Si manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, obsesión enfermiza por el sexo, inmundicia, deseos sucios y ruines, lasciva, idolatría, crear dioses falsos, hechicería, herejías, apóstasis, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas. Bueno, esto es lo que promete el caballo oscuro
al amo de la sensibilidad, que es el cochero, en este caso el pensador, y esto es lo que promete la parte de arriba al amo, y al final este es el que tiene que tomar las decisiones que deba de tomar. Esto aparece luego, pues obviamente sumamente referenciado. También está el modelo de la antigua cultura egipcia, pero no nos vamos a meter con tanto detalle. Al final todas las religiones tienen un modelo similar en donde alguien es el que toma las decisiones y esto es arrastrado por una porción inferior o arrastrado por una porción superior y se necesita entonces fuerza, templanza, si es que se logra controlar al caballo oscuro, o intemperancia, si es que no logra uno controlarlo y es el caballo oscuro el que dicta entonces el rumbo de toda la entidad encarnada. Bueno, ahora vamos a reflexionar un poco sobre lo humano. Bueno, vamos a reflexionar eso que también me lo pidieron y entonces vamos a hacerlo con cierto detalle. Que sí, efectivamente son clases de teosofía y hay que ver algunos detalles a este respecto. Sabemos que la materia de un sistema solar existe en 7 capitales, modalidades o planos. Ya sabemos los teósofos entonces que estamos divididos en 7 planos, los seres humanos y todo. En este caso, entonces, como dice aquí esta parte, sabemos que la materia de un sistema solar existe en 7 capitales, modalidades o planos, igual que en un ser humano. Y en 3 de ellos, el físico, emocional, astral y mental, sigue un curso, la normal evolución de la humanidad. Toda la humanidad, o la gran mayoría, la inmensa mayoría, está trabajando su evolución en 3 de los planos más bajos. El plano físico, que es el cuerpo físico, donde estamos ustedes y yo ahora, el astral, que es sumamente emocional, y el mental. Y con eso seguimos el curso normal de evolución de la humanidad. En los 2 planos siguientes, el búdico y el átmico, con lo cual ya tendríamos 5, son de naturaleza espiritual y corresponden a la sabiduría y el poder, y se desenvuelve la peculiar evolución de algunos seres humanos que ya son iniciados, es decir, que ya salieron de la enorme corriente donde estamos todos y al ser iniciados ya están en un escalón superior, y después de la primera gran iniciación. Estos 5 planos forman el campo evolutivo de la conciencia hasta que lo humano se inmerja en lo divino. Los 2 planos más allá de estos 5 representan la esfera de la actividad divina, que en todo lo circuye y envuelve y en donde fluyen las divinas energías que vivifican y sostienen a todo el sistema entero. Estos 2 planos, el 6 y el 7, superiores, trascienden actualmente nuestro conocimiento, es decir, no podemos ni entenderlo. Y las pocas insinuaciones que se nos han dado acerca de ellos encierran cuanta información es capaz de recibir nuestro limitado alcance del cerebro, nuestro cerebro mental, que es muy limitado para poder entender eso. Se nos enseña que son los planos de la conciencia divina en donde se manifiestan trinamente el logos y donde fluye como creador, conservador y destructor esos 3 principios, desenvolviendo un universo que mantiene durante su periodo vital para reabsorberlo en sí mismo cuando termina. Es decir, se expande, es la parte de creación, en la parte de conservación entran en un equilibrio las fuerzas y luego viene el fin, el ocaso, que es el destructor, y es cuando se cierra, cuando se termina, cuando finaliza algo. Se nos han dado los nombres de estos 2 planos, el inferior se le llama Anupadaka, el que no ha sido formado todavía en ningún vehículo, y el superior se llama Adi. El primero, el fundamento del universo y su sostén y su vida. Con eso tenemos entonces ya lo que serían los famosos planos del ser humano, por lo tanto tenemos 7 planos en el sistema solar o universo, que según vemos por esta breve descripción puede considerarse constituido por 3 grupos. El campo exclusivo de la manifestación lógica, primero, que es Adi y Anupadaka; el campo de la supernormal evolución humana o del iniciado, que es el campo átmico y búdico, que estarán el 4, el 1, 2, el 3 y el 4, y luego el campo de las evoluciones elementales, minerales, vegetales, animales y normal humana, que estarían del 7, 6 y 3. El tercero, el campo de la evolución elemental, mineral, vegetal, humana. Aquí es como aparece entonces en la literatura teosófica. Entonces, ¿qué somos los seres humanos? ¿Qué es todo lo que existe a nuestro alrededor? Pues es una superposición de planos. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene un ser humano? Es que dentro de esos planos, los planos superiores, que están más asociados a lo espiritual, y los planos inferiores ya tienen un vínculo, tienen algo que los junta, que es la mente. ¿Y qué es esta mente? Esta mente entonces es una porción energética que en la parte superior nos conecta con la tríada superior, es decir, con la parte espiritual individualizada de cada ser humano, y en la parte inferior nos conecta con la esencia animal. Y entre estas 2 entonces surge Mahat, que es la mente, cuando viene y se nos da Mahat, alegóricamente a través de Prometeo. Una vez que queda instalada la relación ya directa y autoconsciente de lo que es la porción inferior con la superior, entonces los seres humanos gravitamos continuamente en las decisiones que tomamos y en la capacidad que tenemos de ver la realidad, cuando continuamente vemos si esta realidad corresponde más a las porciones más bajas de la mente inferior, que sería la parte del alma en su porción más baja, si es baja pero no tanto, si es intermedia, si es medianamente alta o si es muy, muy alta. Bueno, eso sirva entonces para explicar estos conceptos. Aquí tenemos otra de las grandes, los principios. Dice los principios humanos, los aspectos humanos o principios.
Principio, entonces, es un término técnico usado por la teosofía que se refiere a una esencia fundamental, una que particularmente produce una cualidad dada. Desde este punto de vista hay 7 principios constituyendo ambos, tanto el universo como los seres humanos. Es decir, nosotros tenemos 7 principios, el universo tiene 7 principios, el sol que nosotros que alumbramos, hay un sol físico y hay 7 principios del propio sol que también son los aspectos metafísicos del propio sol. Todo tiene entonces estos principios. Entonces, los aspectos humanos o principios tenemos primero lo que sería el número 1, sería el espíritu universal que es Atma. Luego sería el espíritu del alma, que sería Buddhi, que ya hablamos de él. Luego tenemos el alma humana, que sería la mente, Manas. Luego lo tenemos el alma animal, que es Kamarupa. Luego el cuerpo astral, que es el Linga Sarira. Luego la esencia de energía, que es Prana. Y finalmente el cuerpo, que se llama Sthula Sarira. Estas son entonces los nombres sánscritos y también las partes de los 7 principios que tiene un ser humano. De todos estos principios, ¿cuál es el que tenemos nosotros conciencia de él de acuerdo al grado de desarrollo que tenemos? Pues el número 7. Es decir, nosotros estamos en el plano físico y observamos el plano físico de todas las cosas. Y estamos en ese nivel porque estamos en ese nivel. Y en ese nivel, que es el nivel del plano físico, para nosotros la realidad es todo lo que es visible. Sin embargo, para un iniciado y para una persona desarrollada, esto no solo no es lo único, sino que es lo menos relevante de lo único. De hecho, esto prácticamente ni existe en la opinión de las personas que están más desarrolladas. Tenemos el triple aspecto de la deidad y luego hacia abajo tenemos entonces el espíritu de la tierra, donde está Jehová y Noé, y luego el espacio contenido en la vida, lo que serían las aguas y el diluvio, etcétera. Y del otro lado tenemos los mismos aspectos de la individualidad humana, pero desde el punto de vista de los aspectos cósmicos. Entonces, el uno, que es el Atma, sería, la equivalencia sería el logos inmanifestado, la energía con conciencia que es incomprensible y que está más allá de toda comprensión, más allá de la línea no se pasa. Luego tenemos lo que sería Buddhi, sería la ideación universal. Luego tenemos el alma humana, que sería la actividad y la inteligencia. Luego tenemos la energía cósmica, la ideación astral, y finalmente llegamos a la Tierra. Bueno, nosotros estamos en la parte más baja de la estructura de nuestro propio desarrollo. Normalmente eso sucede, por supuesto, no quiero insultar a ninguno de los que están acá, que probablemente esté más avanzado, pero digamos que la gran mayoría de los que estamos todavía en este proceso de empezar apenas nuestro desarrollo. Y entonces eso entraría en la humanidad común. De ahí entramos en la aprobación. La aprobación es cuando empiezan a probarnos a ver si de veras ya estamos listos para empezar el desarrollo. Luego entramos en el discipulado. Después entramos en los iniciados y después nos inician como arats. Arats son como los discípulos y esa es la cuarta iniciación. La quinta iniciación ya es un adepto, es el adeptado. En la sexta ya son los chohans, en la séptima los mahachohans, en la octava los budas y en la novena iniciación pues ya tenemos entonces lo que está muy cerca del pináculo, por lo menos de lo que está revelado en relación a lo que nos espera. Si hacemos una pequeña pausa, debido a que esta conferencia fue sobre los rayos, tenemos entonces en la parte de los Chohans pues, todos los rayos con sus colores, y aquí están algunos de los maestros que están encargados entonces de la administración de estos rayos. Y luego tenemos acá pues, los diferentes niveles, igual con las personalidades que conocemos, los seres humanos que están vinculados a todo lo que sería la jerarquía planetaria, el gobierno interno en general del mundo y por lo tanto de todos los mundos que podamos conocer, aunque los nombres puedan ser diferentes. Es decir, ¿qué le espera a un ser humano este camino? ¿Cuánto le va a llevar? Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y para eso se requieren encarnaciones muchísimas. Se dice alguna vez, los maestros de sabiduría comentaban que el promedio eran de 777, siempre que fueran bien aprovechadas. Y si no son bien aprovechadas, serán unas 1400, 1500 o quizás hasta más encarnaciones. Pero el destino de todos es poder subir esta pirámide. Y cuando de plano no damos el ancho, los malos, malos, malos que de plano hacen tantos destrozos que ya no pueden avanzar, entonces a estas mónadas se les lleva primero al lado oscuro de la luna, después se las lleva a Saturno, es decir, tienen una serie de caminos de los cuales no vamos a hablar acá, pero son caminos metafísicos muy complejos. Lo que quería yo nada más explicar es que aquí hay un camino, y mientras entremos en el camino del desarrollo, pues estaremos aquí en la humanidad común y corriente. Y en esa humanidad corriente, ¿cuál es el papel del mal? El papel del mal, de la maldad, es detenernos, estorbarnos, probarnos, empujarnos, molestarnos, fastidiarnos, embrujarnos, hacer todo lo humanamente posible para que no avancemos. Y al hacerlo nos fortalecen, porque si realmente estamos nosotros decididos a avanzar, iremos entonces resolviendo, luchando y tratando de quitar todas las complicaciones para poder desarrollarnos por el único camino real que es este, el camino en el cual poco a poco iremos subiendo por todas estas aduanas.
Bueno, una vez explicado esto, vamos a ver lo que nos dice H. P. Blavatsky. Dice, muy distinto es el verdadero sendero conduce al conocimiento esotérico. Obstruida está la entrada por infinidad de plantas espinosas, o sea, no es un camino fácil, frutos de la negligencia y de la omisión. Los disfraces de la verdad, los magos que normalmente disfrazan la verdad y nos hacen creer que el camino correcto es un camino que en realidad no lo es, que tantos siglos de existencia cuentan, entorpecen el camino, obscureciendo por el orgulloso desdén de la propia presunción de las verdades alteradas y desviadas de su origen. Todas estas verdades que han sido alteradas a lo largo de los siglos encima son presuntuosas, creídas, sabiéndose falsas, se venden como verídicas y de hecho hasta se indignan cuando se les pone en juicio. Solo penetrar en el umbral de ese sendero exige una incesante labor de años, no compensada muchas veces, y cuando han logrado flanquear la entrada, el abrumado peregrino ha de caminar con esfuerzo porque la estrecha senda conduce a las cimas de montañas inviolables, inmensurados, ignorados, salvo aquellos que alcanzaron ya las nebulosas cumbres. Así ha de ascender paso a paso, teniendo que conquistar cada palmo de terreno por sus propios esfuerzos. Avanza guiado por extraños linderos cuya naturaleza solo puede reconocer, descifrando en su camino las inscripciones medio borradas por los siglos, porque hay de aquel, si en vez de estudiarlas se detiene declarando que aquellas son indescifrables. La doctrina del ojo es maya, es decir, la realidad que no existe, esta del plano físico. Solo la del corazón puede hacer de aquel un elegido que pueda descifrar las vicisitudes, los entuertos que pueda desfacerlos para poder caminar. Ha de extrañarse, pues, que tampoco alcancen la meta, que sean tantos los llamados y tampoco los elegidos. ¿Acaso no habíamos explicado el motivo de 3 líneas de la página 46 de La Voz del Silencio? Dicen estas que mientras los primeros repiten orgullosos, ved, yo ya sé, los últimos, aquellos que humildemente han atesorado, confiesan en voz baja, así he oído y por lo tanto se convierten en los únicos elegidos. Bueno, ese es un ejemplo de lo que espera respecto a todo este ascenso. Bueno, más sobre este tema antes de entrar otra vez en Torcon Saraidaria. Bueno, en 3 de ellos, esto es lo que habíamos visto hace un momento, el astral, mental y sigue el curso normal de la evolución de la humanidad. Los dos planos siguientes, el búdico y el átmico, son de naturaleza espiritual, eso ya lo habíamos dicho. Esto constituye la línea evolutiva, es decir, el sendero camino de desarrollo de cualquier ser humano. Vamos a ver este algoritmo que está aquí. Y primero aquí es donde estamos todos apretados. Humanos dormidos, gobernados por el yo inferior, que vemos la televisión con el mando a distancia, que hacemos lo mismo todos los fines de semana, que vamos al cine, que nos vamos a comer, que nos metemos en un restaurante, que vemos una serie de Netflix, que todos aquí estamos metidos. Bueno, en La Voz del Silencio de Blavatsky dice, bueno, pues ahí estaremos, varias encarnaciones. Dice, esta tierra, oh ignorante discípulo, no es sino el sombrío vestíbulo por el cual uno se encamina al crepúsculo que precede al valle de la luz verdadera. Luz que ningún viento puede extinguir, luz que arde sin pabilo ni combustible. Dice la gran ley, para llegar a ser conocedor del yo entero, yo con mayúscula, debes primeramente ser conocedor del yo. Para lograr el conocimiento del yo en mayúscula tienes que abandonar al yo en minúscula y al no yo, el ser al no ser. Y entonces podrás tú responder entre las alas de la gran ave. Sí, dulce es el reposo entre las alas de aquellos que no han nacido ni mueren. Antes bien es el aum, o sea, Dios, a través de las eternidades. Monta en el ave de la vida si pretendes saber. Aum, ya saben que se pronuncia como Om y es normalmente el acrónimo que habla de Dios o divinidad o luz o lo que fuera. Vamos ahora, si decidimos avanzar, vamos ahora al humano que empieza a despertar, se hace preguntas, se observa a sí mismo, al cosmos, sabe que hay algo más, quiere saber hacia dónde hay que caminar, ya tiene varias encarnaciones y ahora quiere ascender y evolucionar. Busca respuestas. Todo esto es de La Voz del Silencio de Blavatsky. 3 vestíbulos, oh fatigado peregrino, conducen al término de los penosos trabajos. 3 vestíbulos, vencedor de Mara. Mara es el dios de las tentaciones. Te conducirán por 3 diversos estados al cuarto y de ahí a los 7 mundos de los mundos del eterno reposo. Si deseas saber sus nombres, oyes, recuerda. El nombre del primer vestíbulo es ignorancia, avidia. Vidia es sabiduría, avidia es ignorancia. Es el vestíbulo que tú viste la luz, en que vives y en que morirás. El nombre del segundo vestíbulo es el de la instrucción. Allí encontrará tu alma las flores de la vida. Pero cuidado, debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. El nombre del tercer vestíbulo es sabiduría, más allá de la cual se extienden las aguas a las rías del Akshara, la fuente inagotable de omnisciencia. Entonces, el humano decide y empieza a conocerse. A raíz de esto, después en el cuarto punto, el humano recibe instrucción a través de alguna escuela seria. Si quieres cruzar seguro el primer vestíbulo, haz en tu mente que no tome la luz del sol de la vida los fuegos de la concupiscencia que allí arden. Si pretendes cruzar sano y salvo el segundo, no te detengas a aspirar el atargador perfume de las flores. Si de las cadenas kármicas quieres librarte, no busques tu gurú en aquellas mayávicas regiones.
Los sabios no se detienen jamás en los jardines del recreo de los sentidos. Los sabios desoyen las halagadoras voces de la ilusión. Aquel que ha de darte nacimiento, búscalo en el vestíbulo de la sabiduría. El vestíbulo está situado más allá, en donde son desconocidas todas las sombras y donde la luz de la verdad brilla con la gloria inmarcesible. Bueno, aquí ya es el humano que practica la instrucción, se conoce a sí mismo y ve al cosmos y se administra bien para vivir el ideal de evolución. Bueno, esto es un poco de lo que nos dice la literatura sagrada a este respecto. Esto es el hombre, me lo voy a brincar porque es el hombre desde el punto de vista antropológico, no vamos a ver mucho detalle, explicaciones verdaderas limitadas a lo que está permitido, mensajes de la parte divina individualizada. En el caso de la teosofía, contamos con las maravillosas obras de los maestros de sabiduría, el maestro KH y el maestro M, que mantuvieron una correspondencia con muchos, pero específicamente con dos ingleses, que son Hume y Sinnett. Entonces, una vez que nos dan esta información de todas las cartas, nosotros empezamos a hacer especulaciones filosóficas, científicas y religiosas sobre ese contenido, y después de esas especulaciones, por discernimiento, intuición e interpretaciones cercanas a la verdad, tratamos entonces nosotros de imaginarnos cómo es la parte metafísica a través de lo que los maestros han podido revelar de acuerdo a lo que está permitido. Este es el famoso Giovanni Papini, que tiene muchos libros, y él hizo un libro muy potente que se llama Gog, y aquí habla del torturador Tilapia. Y empieza a hablar cómo nos movemos los seres humanos para tratar de controlarnos. La sesión pasada hablábamos de algunos de los libros que hablan del contrato social. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de algunos libros en donde los seres humanos tenemos que hacer una serie de contratos para no matarnos? Es decir, para que la parte instintiva no llegue al poder y fastidie prácticamente todo. Entonces, ¿qué es lo que dice Giovanni Papini en Gog? No puedo dejar de preguntarme cuál es el peor castigo que puede recibir el más terrible de los criminales. La célebre ley del talión de origen sumerio y babilónico bajo el código Hammurabi tenía como finalidad evitar venganzas personales siempre que éstas fueran increciendo, es decir, que la venganza fuera superior al daño recibido, ya que los castigos eran juzgados y establecidos por el Estado. Parece que desde la acuñación del ojo por ojo y diente por diente han pasado unos cuantos siglos, pero ya se sabe que de cuando en cuando las modas vuelven. En realidad es una práctica que nunca dejó de practicarse, pero en los últimos tiempos se ha visto auspiciado por un halo democrático que produce escalofríos, dice Gog. Y aquí está hablando de varias cosas de las que vamos a hablar un poco más adelante, en el sentido de que podemos concluir que los seres humanos todavía no hemos encontrado la mejor manera de gobernarnos. La mejor manera de gobernarnos que aparece en los diálogos platónicos, aparece específicamente en la República, en donde el mismo Vías de Priene, por ejemplo, sostiene que toda mayoría es mala, porque dice que es lamentable que un pueblo decida gobernarse por una mayoría en vez de ser gobernado por los más sabios, por los más equilibrados, por los más apropiados, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que se dicen respecto a cómo vamos los seres humanos respecto a los sistemas de gobierno que tenemos. Como bien dijo un erudito filósofo que confía más en sus intuiciones que en los dictámenes de la ciencia moderna, las etapas de la existencia intrauterina del hombre encarnan el archivo concentrado de algunas páginas desaparecidas de la historia de la Tierra. O sea, lo que está diciendo en el ocultismo es que si observamos cómo nace un bebé desde una célula y se va generando todo, con eso nos va a dar una idea muy clara acerca de lo que podemos explicar de alguna manera lo que pasa con el universo. Bueno, y aquí tenemos esto que les voy a comentar otra vez de qué pasa con el sujeto más desarrollado y el menos desarrollado. Ya dijimos que lamentablemente a veces no el más desarrollado es el que gobierna, sino más bien el menos desarrollado. Bueno, hay una obra de un sacerdote húngaro que se ha hecho muy famosa y que pues quiero comentar, que tiene que ver con qué pasa cuando habla uno más desarrollado con uno menos desarrollado. Se llama Diálogos intrauterinos. En el vientre de una mamá están dos bebés, uno más desarrollado y otro menos desarrollado. Uno tiene un alma más vieja y el otro menos vieja, pero les tocó estar ahí, gemelos. Y uno pregunta al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, pues claro que sí, tiene que haber algo después del parto, tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero, no hay vida después del parto, ¿qué clase de vida sería ese? El más desarrollado dice que está en azul. No lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contesta, es absurdo, caminar es imposible y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre, con eso comemos, nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto, la vida después del parto es imposible. El segundo insiste, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí, tal vez ya no necesitemos ese tubo físico. El primero insiste, tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, ¿por qué nadie ha vuelto? ¿Por qué nadie ha regresado? Vemos cómo salen nuestros compañeros por ahí y esto se cierra y no sabemos a dónde fueron a parar. Luego se regresa una parte del cordón umbilical, luego sale la placenta y ni nos enteramos qué ha sucedido. Usa tu cerebro.
No seas tonto. El parto es el fin de la vida y el posparto no hay nada más allá que este canal oscuro del que nos avientan en silencio y al olvido. Él no lleva a ningún sitio. Bueno, yo no sé, dice el más desarrollado, yo lo veo y siento distinto, dice el segundo. Tengo fe en que con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá. ¿Tú realmente crees en esas teorías de una mamá? Es ridículo, si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro, arriba, abajo y en todas partes. Estamos cercados por ella. De ella nosotros somos. En ella vivimos. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que no existe. El segundo le responde a eso, a veces cuando estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá en alguna parte de allá arriba. Bueno, esto es bellísimo y nos dice un poco lo que es el escepticismo, metiéndonos en donde ya hemos estado, aunque no nos acordemos, porque todos ya estuvimos ahí metidos ahí 9 meses. No tuvimos un interlocutor seguramente y por supuesto que tampoco tuvimos un diálogo de este tipo, pero al final es una enorme creatividad lo que hace este hombre. De este lado vamos a ver una de las frases más importantes de Sam King. Entendiendo que el amor es todo lo que reúne y el no amor o el odio es lo que divide, hace una frase excepcional. Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Todo es imperfecto en la unidad de vida. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ver de manera perfecta. ¿Cuándo vemos de manera perfecta? Cuando vemos con los ojos de amor. Pero no siempre lo hacemos. A veces los ojos de amor están vinculados en lo espiritual, pero los ojos contaminados por la carne están contaminados en lo material. Y con eso tenemos entonces todo un camino que hacer cuando estamos demasiados materializados. Porque lo material es totalmente contrario a lo espiritual. Ver la realidad material y desconfiar, no escuchar o desentendernos de lo espiritual es un error, pero tarde o temprano, a base de encarnaciones, tenemos que recorrer todo eso a través de lo contradictorio, que es lo no material, lo complementario, que es lo no espiritual, lo análogo, y finalmente entraremos al terreno a través de lo espiritual. Entonces, esto es el contrario, lo que es en las antípodas, y poco a poco caminamos, y entonces en material es más fuerte que no material. No material es menos fuerte que material, pero es más fuerte que no espiritual. No espiritual es fuerte, pero es menos fuerte que no material, hasta que llegamos a algo súper sutil y finalmente ya estamos en la base espiritual. Este camino es muy complicado. Hay que entrar en una escuela ocultista, hay que abrir el corazón, hay que desatrincherarse y abrirse a ser afectados, a ser influidos por toda la literatura que puede hacer que puede ser este milagro de la transformación, para que una persona, todos ustedes y yo, podamos caminar en ese sentido. ¿Dónde están los malos? Pues aquí del lado material, obvio. La maldad normalmente se utiliza a todas las estructuras que están del lado material. ¿Dónde está el bien? Pues está, por supuesto, del lado espiritual. Bueno, continuamos un poco con todo esto. Este ya es el Torcon Salaidaria. Y aquí tenemos una de las hojas de este libro que vamos a ver mucho. Vamos a ver muchos libros de Torcom. Y primero vamos a hablar del libre albedrío del que ya hablamos. Y este es el libro donde él está hablando de los ángeles. Hay una gran cantidad de entidades en las jerarquías de luz, en las jerarquías divinas, y una de ellas es los ángeles. Entonces, el libre albedrío, si los ángeles no tienen libre albedrío, ellos forman un ejército y cada miembro del ejército obedece la voluntad de un ser superior. Los seres humanos sí tienen libre albedrío, o sea, ustedes y yo, pero solo en cierto sentido. Cuando su voluntad se funde con la voluntad divina, el hombre debe eventualmente renunciar a su libre albedrío, es decir, es estudiar la voluntad del ser superior y vivir de acuerdo con esa voluntad. Cristo logró esa victoria cuando dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya respecto a Dios. En ese momento, él fundó su voluntad con la voluntad divina. Desde ese punto en adelante, él tuvo la energía más poderosa bajo su control, pero también la sabiduría para utilizarla de acuerdo con la dirección del Padre. Bueno, ya saben que nosotros venimos como cristianos de una religión teísta. Hay las religiones donde muchos de estos libros han sido escritos son no teístas, pero al final es lo mismo. Es una energía con conciencia que lo abarca todo, que sería en este caso el emptiness, donde no hay prácticamente nada de lo del mundo material que uno pueda explicar, y donde está el Altísimo, que así dice, y luego está el Hijo del Altísimo, el que lo representa, que es el Omnipotente. Y más o menos así podríamos entrar un poco en un acuerdo para tratar de entender eso sin entrar en debate. No es la intención entrar en debate, sí, sino es tratar de entender nada más por qué se expresan aquí estas verdades. Bueno, también es cierto que si un totalitario controla tu voluntad y tú renuncias a tu voluntad, nunca avanzarás en el camino de la evolución.
El totalitarismo no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta como belleza, bondad, justicia, alegría, libertad, solemnidad, pureza y sinceridad. Y eso no lo tiene un totalitario. Un totalitario es un depredador y terminas haciendo las cosas que le sirven a él, a sus motivos egoístas. Y por supuesto, no tiene nada de belleza más que para él, ninguna bondad más que algo que sea bueno para él, ni nada de justicia porque todo recae en él, etcétera. Por eso aquí advierte entonces del mal. Una persona entonces que se mete en tu mente y que a través de tu mente empieza a gobernarte, que es el totalitario, entonces te aleja de la voluntad de Dios y te aleja de estas bondades y bienes. Ya no estás en la belleza, bondad, justicia, alegría, libertad, solemnidad, pureza y sinceridad, sino estás al servicio de alguien. Los ángeles se encarnan como seres humanos. Todos los seres espirituales existentes más allá del actual estado evolutivo de los seres humanos pasan por la evolución humana. La doctrina secreta dice lo siguiente. Enseña la doctrina secreta que para llegar a convertirse en un Dios divino y plenamente consciente, las inteligencias espirituales primarias tienen que pasar por la fase humana. Y cuando decimos humana, no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad terrestre, sino a los mortales que habitan en cualquier mundo o a aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu, como nosotros ahora desde la que hemos pasado en el punto medio de la cuarta raza raíz de la cuarta ronda. Esto sí es un lenguaje técnico para los teósofos, pero ustedes lo pueden buscar en internet o lo pueden leer la doctrina secreta donde pueden encontrar referencias a este respecto. Cada entidad debe haber conquistado por sí misma, por derecho, el convertirse en divina por medio de la propia experiencia. Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por seres casi interminables en jerarquías de seres sencientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir, y quienes ya se llamen por su nombre o por otro, Yan, Choans o Ángelas, son mensajeros en el sentido más amplio de la palabra. Bueno, eso dicen los libros del Torkom Saraydarian. Aquí tenemos otra vez al que toma decisiones. Esto ya está más repetido. Y ahora vamos a utilizar, el Maul utiliza como recurso la invisibilidad. Esto ya lo había yo explicado en la primera o la segunda sesión, pero me comentan, dice, bueno, al final estamos en la unidad de vida, es decir, en el mundo físico, y como estamos en el mundo físico, pues necesitamos saber cómo movernos en este entorno. Bueno, en el glosario teosófico aparece la referencia al anillo de Giges. Ha llegado a ser una metáfora común en la literatura europea porque lo han citado Cicerón y montones de gente. Era un lidio de Lidia que después de asesinar al rey Calándulo se casó con la viuda. Platón nos relata que Giges descendió una vez a una profunda hendidura de la tierra y descubrió ahí un caballo de bronce, dentro de cuyo costado abierto estaba el esqueleto de un hombre con una gigantesca estatura, el cual tenía puesta en el dedo una sortija de bronce. Es decir, estaba este pastor, Giges, se cae, entra como en una grieta, y cae a algo profundo y ahí se encuentra una estatua enorme, bueno, un esqueleto enorme con un anillo. Entonces le quita la sortija, se la pone en su dedo y se da cuenta que cuando se la pone se hace invisible. Y este hombre pues se enferma, debido a eso se enferma, y entonces aquí viene, pues, en la historia que cuenta Platón, pues viene cómo está probando si se la pone, si se la quita, si realmente se hace invisible o no. Pero una vez que sabe que cada vez que se la pone es invisible, se le despierta el mal al tipo, a Giges, y usa el poder egoístamente, y entonces hace todo eso. Entonces aquí en la historia dice que nada más se casó con la viuda y con el rey Candaulo, pero aquí viene el detalle de lo que pasó. Dice, hecha esta observación, procuró punto formar parte de los enviados que habían de informar al rey, es decir, se coló, llegó al palacio, sedujo a la esposa del rey, atacó y mató con su ayuda al soberano, con la ayuda de la esposa, es decir, se metió en la esposa, aconsejó a la esposa, susurró cosas a la esposa, hipnotizó a la esposa y con ayuda de la esposa mató al soberano y se apoderó del rey. Bueno, esto viene en la República en el libro 2 y aquí están las páginas. Es decir, ¿qué haría una persona cuando no es vista en el plano físico? Pues imagínense nada más. Bueno, eso me decían que había que explicarlo con más detalle, pues lo estamos explicando. Ahora vamos a ver los mecanismos de defensa de Freud. Los mecanismos de defensa los llama él procesos psicológicos de carácter inconsciente que el sujeto emplea para defenderse de la angustia suscitada por representaciones insoportables para su yo. Cada vez que hacemos algo como Giges, si de pronto se sienta y dice, "Oh, qué barbaridad, maté al rey, me quedé con su esposa, me quedé con el reino, y todo porque todo lo hice en lo oscurito, con un anillo con el que nadie me veía, hablándole el oído a la reina, intrigando por acá, intrigando por allá". Si él hace conciencia en su parte superior, entra en crisis. Entonces dice Freud, bueno, pues para no entrar en crisis usa mecanismos de defensa, porque los pecados son tan intolerables que no podría con ellos. Entonces empieza a usar muchos. Uno es la negación, decir, no, no, para nada, eso no fue así. Otro es la racionalización, que es el que vamos a hablar ahora.
Otro es el desplazamiento, es decir, atribuirle esas cosas pero a otros. Otro es la proyección, ver ese conflicto en otros. Otro es la seguridad, etcétera. Hay muchos mecanismos de defensa, pero vamos a hablar específicamente de la racionalización. Consiste en el empleo de explicaciones racionales con una lógica muchas veces impecable, para ocultar a sí mismo y a los demás los motivos reales de su conducta, que en realidad están determinados por los instintos. Es decir, nosotros esperaríamos aquí un discurso de Giges donde dijera, me equivoqué, vi aquello, se me despertó un demonio en el interior y empecé a armar una, y ahora no sé cómo arreglar. Bueno, ese es el discurso de la persona que ha hecho mea culpa. Pero como usan una racionalización, empieza todo a decir, mira, pues, francamente la reina estaba realmente muy desatendida por el rey. El rey estaba haciendo barbaridades dentro del reinado, estaba haciendo las cosas muy mal. De hecho, yo hasta le hice un favor al reino y empieza a poner toda una lógica utilizando solamente trozos de la realidad para poder justificar o racionalizar lo que sucedió. Ejemplos de un acto malo o reprobable que se han racionalizado. Otros han hecho cosas peores. ¿Sí? O bien ese tipo se lo merecía, o bien si no lo hubiera hecho yo, alguien más lo hubiera hecho. O bien es por su propio bien y por el bien de la causa. ¿Por qué hiciste eso? Por la causa. Porque la causa requería que hiciéramos esto con este sujeto. ¿Por qué lo has destrozado la vida? Por la causa. Bueno, este tipo de cosas se llaman racionalizaciones. Depende de si es altruista o egoísta, la persona egoísta y manipuladora, sabiendo que en el plano físico nadie lo ve y sabiendo que ha adquirido conocimiento y práctica, porque el ocultismo da conocimiento y práctica y da posibilidades de hacer cosas en lo oscurito. Entonces, con ese poder que le ha brindado el ocultismo, con ese poder hace daño, somete voluntades, explota beneficios de otros para su beneficio personal, manipula y juega con sus víctimas. Por eso está aquí este señor, con todos los hilos, controlando a todo el mundo. Bueno. Brincamos esto ya explicado de lo que me habían dicho y ahora vamos a trabajar un poco con Krishnamurti, que también me habían comentado que si era posible que hiciéramos un poco de Krishnamurti. Bueno, Krishnamurti, como saben, tiene toda una historia, fue encontrado desde muy niño por Annie Besant y por Charlie Twitter y encontraron en él enormes capacidades y luego el maestro Kotomi le dicta, siendo el pequeñito de 12, 13 años, un libro que es un libro de texto que se lleva en casi en muchos de los hogares de las personas que tratan de hacerse mejor seres humanos, que se llama eh, este, A los pies del maestro. Y A los pies del maestro es un libro, pues, es un libro inicial para empezar a desarrollarse y estas son algunas de las explicaciones que en ese libro da Krishnamurti respecto a las cosas de las que estamos hablando. Vamos a empezar la sloka o el párrafo 19. Dice, el cuerpo es un animal a tu servicio, el corcel sobre el cual cabalgas. Por consiguiente, debes tratarlo bien y cuidarlo. No debes fatigarlo demasiado. Cuídalo. Hay que nutrirlo convenientemente, darle de comer bien. Tan solo con alimentos y bebidas puras, manteniéndolo siempre escrupulosamente limpio, límpialo, libre de la menor mancha de suciedad. Es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo físico. Es nuestro corcel. 20. Porque si un cuerpo perfectamente limpio y sano, sin eso, no podrás llevar a cabo el arduo trabajo de preparación ni podrás soportar esfuerzo incesante que ello requiere. Es decir, tienes que tener bien tu coche que aguante, pero tú debes ser siempre quien domine a tu cuerpo y no el cuerpo que te domine a ti. Y aquí está hablando un poco del caballo oscuro del que ya habíamos hablado de la enseñanza del antiguo Grecia. 21. Este es el cuerpo físico. El cuerpo astral, el plano astral, ese plano invisible para nosotros, tiene sus deseos por docenas. Querrá que tú montes en cólera, que digas palabras ásperas, que sientas celos, que codicies dinero, que envidies las ajenas posesiones, que te dejes abatir por el desaliento. Entonces te va a estar fastidia y fastidia para que reacciones a eso, con ganchos, es decir, con anzuelos. Deseará todas esas cosas y muchas más, no porque quiera hacerte daño, sino porque gusta de esas vibraciones violentas y le place cambiarlas continuamente. Pero tú no necesitas ninguna de esas cosas y por lo tanto debes discernir entre tus necesidades y las de tu cuerpo astral. Yo no soy el cuerpo astral, yo soy otra cosa. Yo soy un rayo de lo divino, yo tengo un espíritu encarnado y por lo tanto entonces yo decido desde el lugar del pensador qué hago o qué no hago. 23. Tu cuerpo mental deseará consideraciones orgullosamente. Aquí estamos hablando de las porciones malas, tanto de la parte astral, en este caso de la mental. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la mayoría de los seres humanos trabajamos solamente en el plano físico, el astral y el mental? Bueno, tu cuerpo mental deseará considerarse orgullosamente separado de los otros. Soy diferente a los demás. Pensar mucho en sí y poco en el prójimo. Pensar mucho en mí, en mi futuro, en mi tranquilidad, en el hotel donde voy a quedarme, en la pijama que voy a ponerme, en la comida que voy a hacer, en lo mucho que, yo qué sé, es yo, yo.
Aun cuando hayas desligado de los intereses mundanos, tratará todavía de ser egoístamente calculador y de hacerte pensar en tu propio progreso. Es decir, yo me desarrollo, los demás que vayan como puedan, pero esto es bueno para mí, para los demás, pues, etcétera. En vez de pensar en la labor del maestro y en ayudar a los demás, porque el maestro ayuda a los demás. 24. Cuando medites, tratará de hacerte pensar en las mil diversas cosas que él desea. Te va a estar distrayendo y distrayendo y distrayendo. Y no en la cosa única que tú anhelas, que es meditar. No eres tú esa mente, sino que ella está a tu servicio y por lo mismo también en eso necesitas discernir. Discernir, elegir y controlar para que seas tú el pensador, el que gravita, el que es ajeno a todo eso, el que mande. Aquí, ¿quién manda? Manda el pensador. Y si el pensador no manda, pues lo que van a mandar son los cuerpos que quieren lo que ya vimos que quieren. 25. Vigila pues incesantemente porque de otro modo fracasarás. El esoterismo no admite componendas entre lo bueno y lo malo. A cualquier cosa deberás hacer aquello que sea correcto y abstenerte de lo indebido, sin reparar en lo que piense o diga el ignorante. Estudia profundamente las leyes de la naturaleza y cuando las hayas conocido, adáptate a ellas, empleando siempre la razón y el sentido común. 28. Debes distinguir entre lo importante y lo no importante siempre. Firme como una roca cuando se trate de la rectitud o de la maldad. Cede siempre en cosas que no tengan importancia, pero en lo que tiene importancia no te muevas firme como una roca, porque habrás de ser siempre afable, bondadoso, razonable y etcétera. Eso dice, y el que quiera leerlo, pues más bien de los que están aquí en la charla, por supuesto, los que quieran leer esta obra se puede conseguir con mucha facilidad. Bueno, estas son las partes del operador de las fuerzas que también me pidieron que lo volviera yo a poner, pero yo creo que lo voy a brincar y lo voy a dejar para la siguiente ocasión. El rostro del mal en la manipulación, las herramientas de la ayuda de los ángeles, que vimos algunas y que gustó mucho. Y estos ya son los libros del Torcón Saraidarian, entonces sí que vamos a repasar algunas de las cosas que ya habíamos visto, que no sé si quedaron exactamente igual. Bueno, la mente y el cerebro en relación al entorno interno, que es el cuerpo, y al entorno externo del medio ambiente físico y social. Bueno, en el entorno que es invisible para los que estamos en el mundo físico, hay una serie de entidades y muchas de ellas nos ayudan, y es el caso de las entidades angélicas, es decir, los ángeles, los arcángeles y en general toda esta parte de los ejércitos divinos que están junto a nosotros, todos tenemos nuestro ángel de la guarda, etcétera. Bueno, todo eso viene aquí en estas obras. La purificación personal no es un asunto de un momento ni de algunos meses, sino de años, hasta puede perseguirse durante una serie de existencias. Cuanto más tarde se decida un hombre a vivir esta vida superior, más prolongado será su noviciado, es decir, vamos a estar en carne y en carne y en carne, el samsara, puesto que está obligado a anular los efectos de numerosos años consagrados a objetos diametralmente opuestos a los verdaderos fines y que encima generan consecuencias, el karma. Cuando más enérgicos sean sus esfuerzos, más brillantes resultados tendrá y más se acercará al portal. Si su aspiración es sincera, si es una firme convicción y no un sentimiento fugitivo, entonces hará pasar de un cuerpo a otro la determinación que finalmente le permitirá alcanzar el fin deseado. Bueno, Baba Shankar me ha visto en mi propio cuerpo, es este que está aquí, físico, y este es el maestro Tachi. Él puede enseñar a otros el camino en las filas de la sociedad teosófica. Él ha trabajado con abnegación por sus semejantes, pero está recompensado aunque no siempre se dé cuenta de ello. Este es un alumno, un adepto, y este es el maestro. Al final firma esto KH. Ángeles y Devas, Ángels and Devas, y vamos a ver algunas cosas, que di solamente 4 slides de estos temas. Acuérdense que les dije que íbamos a tener la clase más larga, entonces vamos a tener una clase más larga de lo habitual. Los espíritus de la naturaleza aborrecen la contaminación. Aquí está hablando ya Torcon Saraidarian, que es un discípulo, acuérdense, del maestro Moria, por lo tanto hay que tenerle mucho respeto a lo que escribe. Ya ha escrito una barbaridad de libros y todos con una profundidad y una capacidad de absorción de lo que ahí se dice enorme. Bueno, vamos entonces a hablar de lo que dice en algunas partes de este libro. Dice, los espíritus de la naturaleza aborrecen la contaminación de la tierra, el agua y el aire. Miles de ellos, de esos ángeles, nos abandonan áreas contaminadas por la ignorancia de los humanos. A ellos no les gusta ver que se corten los árboles, arbustos o flores. Tampoco les gusta ver cómo la radiación contamina la tierra. No les gusta ver los químicos en las aguas. Ellos tienen sus propios territorios y piensan que los seres humanos no tienen derecho a destruir a la naturaleza. Segunda idea, cuando ellos abandonan un lugar, se rompe el equilibrio porque las fuerzas que tratan de degradar el lugar chocan con las fuerzas de los ángeles que tratan de conservarlo. En el momento que si ellos se retiran, aparece entonces un periodo de una degradación imposible de detener. Las calamidades naturales golpean ese espacio.
Los seres humanos tienen 4 elementos en su naturaleza, cosa que ya sabemos: tierra, aire, agua y fuego. Si todos están en armonía y altamente desarrollados, atraerán a cuantos tipos de devas y será exitoso en todos los campos de los 4 elementos. Generalmente uno de esos elementos predomina y la persona tendrá que lidiar en el campo en el que se presenta dicho elemento. Si una persona tiene el elemento de la tierra, será ayudado por elementos de la tierra a tener todo lo relacionado con el sustento. Si predomina el agua, la persona será ayudada por los elementales del agua y estará más ocupada en lo emocional. Si el elemento es el aire, entonces será ayudado por incrementar el conocimiento mental. Y si es el fuego, será ayudado por los elementos del fuego para la creatividad y virtudes espirituales. Comida, agua, emociones, pensamientos, virtudes o vicios hacen que se incrementen o se decrementen los elementos que existen en nuestros cuerpos. Se ha encontrado que estos elementos cambian según las personas con las que nos relacionamos. Las personas que nos rodean puede hacer que nuestros elementos decrezcan o se incrementen. Es decir, estamos expuestos al estar pegados. Por eso aquí puse un árbol que está como muy sano y ya se le pegó a uno que no está tan sano. Bueno, eso de alguna manera lo va a afectar. Y aquí preparé estas cosas en formato de pregunta para poderlas estudiar con más detalle, debido a que me pidieron y me preguntaron que, bueno, si podía yo hacerlo de una manera más explícita. Vamos a convertirlo en palabras, o por supuesto, las palabras no existen. Las hice yo para tratar de encadenar con las cosas que había diciendo Torco. Dice: ¿cómo debemos tener nuestras habitaciones? Las habitaciones deben ser simples y casi vacías, alejadas de olores, de materiales decadentes o con ruidos mecánicos. Entonces, simples, casi vacías, con lo necesario, que no tenga olores materiales decadentes, cosas en descomposición y que de preferencia que no tenga ruidos mecánicos. ¿De qué tipo de lugares huyen los ángeles? Los ángeles son repelidos por lugares donde hay aguas estancadas o residuales, animales muertos, sangre, orina o desechos materiales. Les gustan los cuartos bien ventilados en donde no haya diversidad de olores. No les gusta el olor a la carne de las barbacoas o la comida quemada. También las emociones violentas, ira, enojo, etc. Eso es lo que no les gusta. Siguiente pregunta: ¿con qué cosas cuentan los Chohans para ayudar a la humanidad? Los grandes Chohans tienen ejércitos de ángeles que les ayudan. Estos ejércitos están orientados al servicio del plan y ellos estudian el divino propósito, la evolución. Ellos luchan contra los ejércitos del mal y esas batallas se conocen como guerras en el cielo. Hay ejércitos preparados y listos para proteger en momentos críticos. Se nos ha dicho que Jesucristo tiene un ejército enorme con ángeles de todos tipos y grados y que en momentos críticos Él los moviliza para proteger a la humanidad de ataques de fuerzas oscuras. ¿En qué momento los ángeles son más activos? Los ángeles son especialmente activos en los tiempos de luna llena de Aries, Tauro y Géminis. El momento más alto de estas 3 lunas llenas es el famoso festival de Huesac, tiempo en el que la jerarquía angélica colabora con la jerarquía espiritual, que por cierto falta muy poco para el Huesac, porque ya estamos en mayo. Me parece que es el 24. ¿Es correcto que se distribuyan a los ángeles durante un gran festival? Miles de estos ángeles son distribuidos en varios lugares de la Tierra para canalizar la energía de Huesac para beneficio de la humanidad. Un gran sabio sugiere que uno no puede dejar de perderse el observar el momento justo del festival de Huesac, de la luna llena de Tauro. Bueno, a medida que la contaminación moral se acumula en las personas, la contaminación también va generando muchos desperfectos. ¿Cómo podemos entender alegóricamente el alejamiento de los ángeles? Esa dificultad semeja como una niebla alrededor de la Tierra que dificulta la comunicación de los dos mundos, afectando a la humanidad en tal grado que eventualmente limpiar esa neblina moral se vuelve casi imposible, y esto lleva a la humanidad al suicidio y a la destrucción. Se puede hacer una correspondencia entre el abandono del ecosistema y del cuerpo físico, justo como los ángeles sienten desagrado por la contaminación de la tierra, el aire y el espacio y se retiran del entorno de manera similar, pasa con una persona. Cuando contaminan su cuerpo físico con alcohol, drogas, prácticas sexuales insalubres, etc., pasa exactamente lo mismo, dice Torkom Salaidarian. ¿Con qué elementos se contamina el cuerpo emocional humano? Cuando contaminas tu cuerpo emocional a través de odio, miedo, ira, codicia, también cuando contaminas el cuerpo mental con vanidad, prejuicio, separatividad, orgullo y ego, en esas condiciones el guardián interior se retira y la oscuridad desciende en el camino de la persona. ¿Qué cosas necesitan los ángeles? Vamos a ver cómo atraerlos. Los ángeles aman la calma, la serenidad, la amabilidad, la elegancia, la solemnidad y la gracia. Cuando observan estas cualidades en alguien se sienten atraídos por esas personas contagiándoles de gozo, bendiciones y protección. Hay personas que han trabajado en sí mismas mejorando eso y tienen elementos angélicos. En caso positivo, ¿cómo se siente alguien de estar en convivencia con ese tipo de ángeles? Bueno, hay personas que tienen elementos angélicos, su forma de hablar, acciones, expresiones, más allá de quienes sean, tienen algo que es difícil de expresar en palabras. Estas personas tienen el elemento angélico que es magnético, lleno de gracia inspiradora y dador de fuerza.
Hay personas que están rodeadas por un grupo de ángeles y la presencia de estas personas hacen sentir gozo, solemnidad, comprensión, gratitud y éxtasis. Solo con estar cerca de ellas ya se siente uno así. Los ángeles nos afectan solo con estar cerca de nosotros, afectan a las personas a través de su presencia, inclusive si no hablan. Su invisible influencia se disipa como una fragancia. Es verdad que los ángeles son poderosos transmisores de energías psíquicas. La energía psíquica también es transmitida por los ángeles. Ellos son poderosos transmisores o inclusive fuentes de energías psíquicas. Cuando una persona es cargada con energía psíquica, se vuelve una fuente de creatividad, curación y en una energía iluminadora. Se dice que los ángeles ayudan a las personas que difunden la enseñanza divina, ¿es correcto? Los ángeles ayudan especialmente a aquellas personas que enseñan la enseñanza pura de la jerarquía y ayudan a incrementar la belleza, de la bondad, lo correcto, el gozo y la libertad del mundo. Los ángeles custodian a estas personas, fortalecen su aura con emanaciones angélicas, ellos les protegen de ataques de la oscuridad, ellos les ayudan a recordar eventos especiales o puntos importantes en su memoria para que sean mucho más eruditos en su discurso. Se dice que incluso inspiran estos oradores para que lo que transmiten llegue a la audiencia, es correcto. Ellos pueden incluso conectarse a esferas más altas para conseguir mayor inspiración e ideas o mayor energía. En algunas ocasiones, los grupos de ángeles desarrollan varios deberes. Por ejemplo, durante una conferencia, algunos ayudan a regenerar la memoria de quien habla. A veces le imparten ideas para mejorar la conferencia. En otras ocasiones son capaces de cargar las palabras del orador con su propia energía. Ellos purifican el espacio del cual se encuentra la audiencia y bloquean las líneas mentales de ciertas personas que pudieran estar conectadas con las fuerzas oscuras. Es decir, lo controlan todo cuando va del lado de lo que la jerarquía de la luz quiere. Si la enseñanza es trascendente, los ángeles intervienen para que el orador se conecte bien con la enseñanza. Sí, ciertos ángeles sirven de vínculos conectores entre el conferenciante y su maestro o entre la mente y el plano intuicional de quien está impartiendo la conferencia. En raras ocasiones he experimentado incluso que ellos impulsan al ángel solar del conferenciante para tomar el control y hablar a través del conferenciante mismo en lugar de su alma. En condiciones especiales, los ángeles entran en el aura de una persona y utilizan ciertos momentos críticos una vez que han obtenido el permiso del ángel solar de la persona. Se piden permisos para poder entrar y poder ayudar. Los ángeles a veces han incluso protegido lugares santos, a ciertas casas, parándose en la puerta o las ventanas como guardias dirigiendo a los enemigos a otros lados. Otras veces proveen dinero, papel y libros. Ellos te hacen descubrir objetos perdidos o encontrar personas de quienes no se sabía su paradero. Las personas han creado medios o formas de controlar a los ángeles y usarlos para sus propios objetivos personales. La enseñanza real está en contra de estas acciones. Uno debe proveer las condiciones adecuadas para que los ángeles ayuden, debido a que para ello están. Los ángeles aman la belleza de los jardines, las flores, colores naturales, la música, los aromas. La música es muy importante para ellos. A ellos les gusta disfrutar de la música o pinturas que tienen una carga espiritual del artista. La pieza de arte es creada desde un nivel espiritual alto y la persona es cargada por ideas y visiones elevadas. Bueno, este es un repaso de lo que me habían pedido. Aquí tenemos las causas de las causas, los efectos. Los seres humanos estamos metidos en esto. Después el karma potencial con la lectura de los dípicas. Por supuesto, el karma efecto, que ya se va a los maharajas. Posibles beneficios altísimos de la siguiente encarnación en caso de que la conducta haya sido apropiada o por posibles perjuicios enormes en función de si no se han hecho las cosas apropiadamente. Las conductas como posibilidades están las acciones nobles y generosas, que pueden ser muy altas hasta muy bajas, y las conductas de acciones mezquinas y egoístas también. Por eso ya está más que explicado. Y ahora nos vamos con el libro este de Torkom Saraydarian, de Batting Dark Forces. Y ahora sí, vamos a entrar entonces en este detalle para poder ir explicando lo que Torkom dice en este libro. Acuérdense que la sesión pasada estuvimos hablando del libro Otros Mundos, pero ahora vamos a hablar de este libro, de las fuerzas oscuras. Bueno, empieza lo que les he seleccionado así. Dice: el cuento de un maestro. Una vez mi maestro me dijo que todo lo que existe en el mundo, en la sociedad, en nuestra mente y en la política está ahí por una razón y que la vida no puede continuar sin que existen cosas que odiamos y amamos. Esta fue una declaración muy impactante para mí, dice Torkom, y permaneció en uno de mis rincones de mi mente hasta que la dirigí lentamente, la digerí. Me tomó años controlar mis críticas, orgullo, superioridad y superficialidad y comprender el papel de todo lo que existe en el plan divino. Maestro, dije un día, ¿qué pasa con todas las actividades que van en contra de las virtudes? Los principios espirituales, la salud y la felicidad, ¿qué hacemos con esta gente que fastidia todo el tiempo? Él respondió: ¿no ves que es que gracias a estas cosas que desarrollamos virtudes, principios espirituales, salud y felicidad y logramos avances de un plano a otro? Así se crea el mérito, gracias al obstáculo que opone la oscuridad. ¿Estas actividades destructivas permanecen con nosotros para siempre? Sí, dijo el maestro, pero en otras formas, hasta que un día se convertirán en promotores conscientes de nuestro progreso. Y el conflicto crea avances y acciones hacia lo más alto.
Déjame aclararte esto. Hay muchas fuerzas y condiciones en el mundo que parecen actuar en contra de nuestro progreso. Tenemos las llamadas fuerzas involutivas, que corren hacia la materialización. Son fuerzas en sentido contrario. La fragmentación, el separatismo, la desintegración, etcétera. Todas ellas son fuerzas involutivas. Fragmentación, separatismo, desintegración. Estas fuerzas no son fuerzas oscuras en sí mismas, ni del mal. Actúan bajo leyes de la naturaleza. En realidad se encuentran en todas las formas y en todos los planos. Si nuestra conciencia elige seguirlas, creamos fricción entre las fuerzas evolutivas y las fuerzas involutivas, en nosotros, en la sociedad y en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya sabemos, de acuerdo a dónde estamos, en el globo en el que estamos en evolución. Por lo tanto, entraríamos en contradicción o en conflicto con las fuerzas que son involutivas. Nos traemos dolor y sufrimiento a nosotros mismos porque nuestra esencia interior ahora es evolutiva y trata de hacer que todos nuestros átomos físicos, etéricos, astrales y mentales estén alineados con las fuerzas evolutivas y no las de involución. Luego ya tenemos las fuerzas oscuras o la logia del mal. Entonces tenemos karma. Todos estos son factores diferentes. Las fuerzas oscuras o el mal pueden utilizar a las fuerzas involutivas para cumplir sus planes. Es decir, una cosa son las fuerzas involutivas, que son naturales, son parte de la naturaleza, y otra cosa son las fuerzas oscuras o del mal, que pueden hacerse de estas fuerzas para estorbarnos y para estorbar los desarrollos. ¿Existe alguna diferencia entre fuerzas oscuras y fuerzas del mal? Y aquí esta explicación es muy importante. Las fuerzas oscuras son aquellas que trabajan con propósitos malvados detrás del velo. Las fuerzas oscuras son aquellas que trabajan con propósitos malvados detrás del velo, subjetivamente y en secreto. Las fuerzas del mal son aquellas que generalmente actúan en el mundo abierto, en todos los campos del quehacer humano. Trabajan a menudo a través de mediums, hipnotizadores, canales, crimen, violencia, asesinato, explotación de todo tipo, odios, guerras, etc. Esas son entonces las fuerzas del mal. Están en el campo abierto y utilizan técnicas para someter. Las fuerzas del mal toman su inspiración y energía de las fuerzas oscuras. Sus maestros, sus inspiraciones son las fuerzas oscuras, las que trabajan con propósitos malvados detrás del velo subjetivo y en secreto. Las fuerzas oscuras tienen orígenes muy antiguos. La maldad es un origen muy antiguo y tienen centros establecidos en el plano etérico, físico, astral e incluso en el plano cósmico astral. Las fuerzas del mal tienen sus agentes antiguos o contemporáneos. La mayoría de las fuerzas del mal se generan a partir de nuestra humanidad en esta ronda. Un agente malvado tiene la posibilidad de trabajar en la logia oscura mientras avanza paso a paso por el camino del mal. Bueno, eso hay que leerlo con cuidado para poder separar perfectamente lo que es una fuerza oscura y lo que es la fuerza del mal. Pero ya vimos a grosso modo que la fuerza del mal es más activa, más reciente, más de aquí entre nosotros, y las oscuras son milenarias, es la maldad a nivel cósmico, es la gran maldad. ¿Quiere decir que las fuerzas oscuras intentan frenar o impedir el progreso evolutivo? Hay fuerzas oscuras y fuerzas del mal que coexisten. ¿Qué pasa con todo el daño que le hacen a la gente? Decía Torcom a su maestro. Dañan y destruyen solo la parte dañable y destructible de una persona o de una nación, pero no pueden tocar la parte indestructible de una persona o de una nación. La gente no es víctima de estas fuerzas oscuras, solo aquellos que ya fueron víctimas de su inercia, las fuerzas oscuras pueden llegar a acelerar su luz. Pregunta, ¿las fuerzas oscuras son conscientes de lo que hacen? A nosotros no nos importa, dice el maestro. Pueden ser conscientes o inconscientes, pero nuestro deber es seguir saliendo a la luz, aprendiendo cómo superarlos. Si los superamos, no les impediremos hacer lo que están haciendo. Sí, en cierto nivel. En el siguiente nivel nos encontraremos a otras fuerzas oscuras más desarrolladas, es lo que está tratando de decir aquí. Quiere decir que no debemos luchar contra la corrupción, el odio, el separatismo, el totalitarismo, las drogas, la prostitución y las artes negras. Están ahí para hacernos luchar contra ellos. Claro que sí tenemos que enfrentarlos para desarrollar más nuestro potencial dentro de nosotros, pero estarán ahí durante mucho tiempo para mantenernos en camino hacia lo más alto. Quiere decir que pasará mucho tiempo antes de que seamos liberados de ellos. Habrá momentos en los que estaremos por encima de sus trampas, pero nos seguirán hasta que nos unamos con el ser único. Cuanto más alto lleguemos, mejor nos podrán servir. ¿Podemos salvarlos a ellos también? Sí podemos, si seguimos el camino evolutivo. ¿Podemos justificar a quienes participan en actividades malvadas, destructivas y dañinas? Ni los justificamos ni los condenamos, sino que los analizamos para ver por qué son como son y qué son. Y luego para ver cómo podemos avanzar y progresar para superar el daño que hacen y ayudarlos a ser de ayuda en el futuro en un nivel más alto. Nuestra intención será conducirlos por el camino evolutivo. Los malvados son agentes de las fuerzas oscuras y actúan bajo sus órdenes, pero pueden cambiar su posición hacia este o aquel lado. Recuerde que la logia oscura piensa que la logia blanca es su enemiga, pero la logia blanca no es enemiga de ningún bando. ¿Ven cuál
es la logia del mal y cuál es su papel, y en consecuencia adoptan su actitud hacia ella. ¿Significa esto que la logia del mal tiene menos inteligencia que la logia blanca? Puedo decir que ambos tienen inteligencia, pero la logia del mal usa su inteligencia en beneficio propio. La logia blanca utiliza inteligencia en beneficio de todos. Pero la logia blanca tiene ventajas sobre ellos porque tiene más amor y contacto más consciente con el propósito de Dios que la logia oscura. ¿Les afecta la logia blanca? Sí lo hace, sin utilizar sus formas, medios o métodos. ¿Por qué la logia blanca quiere influir en ellos? Quieren influir en ellos para aumentar su sensibilidad a la voluntad de Dios y hacerles cambiar conscientemente sus caminos. ¿Puedes aclarar la diferencia entre proceso involutivo y fuerzas de destrucción, fuerzas oscuras y logia del mal? El proceso involutivo continúa continuamente cuando el espíritu avanza hacia la materialización, la objetivación, hacia la forma. Este es un proceso natural, ese es el involutivo. Es un proceso natural que la materia avanza hacia el espíritu a través del proceso de espiritualización. No hay nada bueno ni malo en ello. La fuerza se produce cuando el espíritu se convierte en materia y la energía se produce cuando la materia se convierte en espíritu. En realidad, estos dos procesos trabajan juntos en el plan universal para crear formas de vida. Bueno, entonces la fuerza se produce cuando el espíritu se convierte en materia y la energía se produce cuando la materia se convierte en espíritu, que es algo así como energía, materia y trabajo que dice la física, se acuerdan ustedes en la física del siglo XIX. Las fuerzas de destrucción provienen de una fuente muy elevada, a veces esa fuente se llama Shiva o Padre Destructor. Su deber es destruir una forma cuando su ciclo termina. Esa forma puede ser un hombre, un árbol, un pájaro, un grupo de una nación, una ideología. La fuerza destructiva coopera con la fuerza creativa y ambas actúan bajo un propósito superior. Las fuerzas oscuras son diferentes de las fuerzas de involución y de las fuerzas de destrucción, pero usan esas fuerzas para actuar contra la voluntad del creador, contra el propósito y contra el plan. Tienen su propio propósito de detener la evolución y desintegrar las formas y unificaciones. Por lo tanto, muchas formas que son destruidas y desintegradas no son causadas por las fuerzas de destrucción, sino por las fuerzas oscuras que usan métodos destructivos o fuerzas de destrucción en su propio nombre. El origen de las fuerzas oscuras se remonta a la cadena lunar y al cuarto globo de nuestra cadena. La logia del mal está formada por fuerzas oscuras y aquellos humanos que durante siglos siguieron las fuerzas oscuras y eventualmente perdieron su ángel solar o vendieron su alma a la logia oscura. Usan las fuerzas involutivas y las fuerzas de destrucción y obedecen a la voluntad de fuerzas oscuras para crear todos estos pensamientos, emociones y actividades que obstaculizan el progreso de la humanidad, para impedir el desarrollo de las potencialidades divinas en el hombre y que los conducen al dolor y al sufrimiento, aumentando vicios, odios, etcétera, etcétera. La logia del mal está anclada en la tierra, está mejor organizada que cualquier otra organización y mantiene al mundo hirviendo en odio, venganza, materialismo, separatismo, totalitarismo, fealdad, codicia y destrucción. Pero eso no significa que sean los vencedores. La logia blanca tarda en organizar sus filas, pero el tiempo corre con ellas y eventualmente las fuerzas oscuras y el mal verán la inutilidad de todos sus esfuerzos. La logia blanca o aquellos que están del arco de la evolución utilizan la logia oscura o la logia del mal. Sí, pueden utilizarlos contra el mismo ejército de las fuerzas oscuras o del mal para revelar a la humanidad el verdadero rostro del mal. Además, la logia blanca aprende sus tácticas y las utiliza para despertarlos de sus ilusiones. ¿Crees que la intención de las fuerzas evolutivas e involutivas es aniquilarse entre sí? Representan la materia y el espíritu y no pueden existir el uno sin el otro. Mientras haya un Manvantara, manifestación y creación tendrán que surgir. Trabajan en el Manvantara según el principio de dualidad. Por supuesto, la dualidad algún día dejará de existir, pero la función importante de la existencia de las fuerzas del mal es que llegan a existir. Y quería yo pasarles ahora que hablamos de Krishnamurti, ven qué hermoso video. Ahí está Annie Besant, cuando se presentó el libro de A los pies del maestro y este es Krishnamurti chiquito. Y ahí está la versión esta pequeña del libro de A los pies del maestro. Ahí está. At the Feet of the Master, por Alcione, ya como Krishnamurti. Krishnamurti se iba a convertir, pero ya saben, el currículum enorme que tuvo después. Es muy pequeño el video, pero lo bonito es observar a figuras que son muy importantes para la teosofía, como Annie Besant y Krishnamurti.
Bueno, vamos a dejar hasta acá, chicos. Bueno, los maestros dicen en una de las cartas, yo los números no los sé, pero de esas, el mal per se no existe. Claro. O sea, en el cosmos no hay maldad, no está solo amor, pero somos nosotros los que actuamos de una forma equivocada. Bueno, también se habló allí de desconexión en una de los Ujú. slides, no recuerdo cuál fue, pero dice, la desconexión que hay entre los cuerpos muchas veces sucede porque hay un desgarre en la rejilla. Nosotros tenemos un velo de rejilla que separa un cuerpo del otro, aunque están unidos los cuerpos, porque uno habla del cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo etérico, como si fueran separados. No, están integrados todos. Entonces, a veces, cuando la persona utiliza drogas fuertes para salir antes de tiempo al astral, se rompe una rejilla, entonces hay una desconexión, ya sea del cuerpo astral o del cuerpo etérico, y eso crea muchos problemas. Entonces, ese era uno de mis comentarios. Eh, Allí salió una cosa de los 11 restantes. El número 11 se ha considerado como la letra del karma, de un karma pesado y duro. Cuando hacemos una numerología del nombre y fecha de nacimiento y todo de la persona, cae un 11 dentro de su destino. Esa persona tiene un karma bastante pesado y tenemos un ejemplo en Cervantes. Él perdió en cierta batalla, perdió un brazo. El Lepanto. Entonces él dentro de su esquema de numerológico tenía el 11 en cierta manera. Otra cosa que quería decir, ay, perdóneme, me Y estuvo en la estoy, cárcel también y en Lepanto perdió, sí, por eso era el manco de Lepanto. exactamente, sí, bueno, hay alma animal, alma humana y alma divina. Entonces, Ujú. hay muchas personas, desgraciadamente, en nuestro entorno en general, mundial, que todavía están actuando bajo el alma animal, Animal. no han Ujú. logrado traspasar. Por eso lo que dijiste allí de todo ese mal, toda esa cosa que hay en el mundo y que hemos creado un guardián del umbral mundial que todavía no se ha desvanecido, está allí además del guardián del umbral nuestro, ¿verdad? Ahora, en cuanto Villa decía que ese 777 encarnaciones en realidad no era ese el propósito, no quiso, en una de sus conferencias en Brasil, él no quiso decir el por qué, pero sí dio una idea, porque desde que empezamos aquí en este ciclo, ¿cuántas encarnaciones tenemos? Si fueran solo 777 vidas, no alcanzaríamos. En verdad, son mucho más. Y eso solo los grandes seres lo saben. Nosotros lo único que tenemos es que evolucionar simplemente. Eh, y el libre albedrío en realidad del ser humano es muy poco. Y Claro. Torcón lo dice también, porque nosotros tenemos karma, karma nacional, karma mundial, karma nacional, karma de familia. Entonces, ¿qué pasa? El, las decisiones que nosotros tomamos, que como dice Torcón, las buenas o las malas, que nosotros tomamos, ese es el albedrío que tenemos, las decisiones que podemos tomar. Y me acordé allí al retrato de Dorian Gray, ¿no? La persona mm, va mostrando en su alma, como el retrato de Dorian Gray, se veía muy bello físicamente, pero su alma estaba podrida, estaba mal. Ese libro es muy enigmático y es muy interesante para ver. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. Siempre ayudas mucho a hacer ajustes a las cosas que se van comentando. Y sí, también dice Torcom cuando pregunta que la gente dice, bueno, si yo no tengo karma, ¿por qué me tocó a mí apechugar aquí? Y pone dos opciones, dice, a veces hay accidentes, pero esos son recompensados en las siguientes encarnaciones de muy diversas formas.
pero a veces, aunque usted crea que no tiene karma personal, acuérdese que hay un karma nacional y un karma grupal, etcétera. Y por ahí viene el golpe, porque al final también estamos vinculados en esta red tan compleja del karma. Y sí, la parte esta de los, venía un poco con la enseñanza antigua griega, que hablaba del mito de la caverna, pero ya con una mayor profundidad en los filósofos posteriores. Pero bueno, todo eso de alguna manera nos ayuda a estar en frecuencia para retomar a Torcom y entrar más en el detalle. Son como detalles, estamos repasando un poco las cosas que habíamos visto antes y surgen cosas. Entonces, muchas gracias, Ángela, por las aclaraciones, son muy bienvenidas. José No, Luis, gracias a ti. al contrario, José Luis. Sí, gracias, buenas tardes, buenas noches, Enrique, gracias por compartir este tema que sigue siendo muy interesante cada vez que lo participamos. Tengo dos temas. La historia del uso del anillo, cuando las fuerzas de la sombra utilizaban justamente la invisibilidad para atacarnos, me hizo recuerdo a que, bueno, tenemos también ataques astrales, ¿no es cierto? Claro, claro. Y son pues entidades que no podemos ver que nos atacan, que yo pensé que antes que ellos eran parte de nosotros, ¿no? Pero son externos, ¿no? Son ajenas a nosotros y que nosotros en algunas situaciones pues permitimos el ataque por la baja vibración que también tenemos, ¿no? Por ejemplo, al ir a lugares complejos o al estar en en situaciones complicadas o inclusive al no poder manejar nuestras emociones y entrar en ira y esas cosas, ¿no? Entonces somos, pienso, blancos fáciles de esas entidades que obviamente hace su trabajo también, ¿no? Esa es la primera parte, si pudieras explicar. Y la otra parte que me llamó mucho la atención es que explicaste que los elementales trabajan en la naturaleza y los ángeles también trabajan. Entonces, ahí recordé un libro muy interesante que se llama El Evangelio Jesús Lesenio, en el que explica, es un evangelio apócrifo obviamente, que Jesús trabajaba con los ángeles de la madre. Y ese texto explica de forma muy interesante cómo él curaba a través de los ángeles y él decía que es la madre. Y eso me hizo mucho relación a la Pachamama, la madre tierra. Entonces, ahí sí podrías explicar un poquito más cómo trabajan los ángeles y los elementales en la creación, ¿no? Eso, gracias, Enrique. Mira, yo soy estudiante como todos aquí. Bueno, obviamente algunos tienen más desarrollo y todavía tengo un lío con las lecturas, pero sí he leído alguna vez que la materia en general es la madre. Y la madre es la Virgen María. Bueno, si poniéndola en términos de algunos de los autores que leí. Y esta Virgen María, entonces espiritualizada o atraída hacia el punto medio de convivencia de la unidad de vida, en general se va a dedicar a que pongamos los pies en la tierra y a estar como muy firmes en las cosas que van a venir y es lo que vamos a transmitir hacia los demás. Ahora, los elementales, bueno, fueron explicados en la clase esta como los elementales del agua, de la tierra, etcétera. Para los que son del elemento tierra, pues los elementales de la tierra sí están vinculados a la Pachamama. Para los que están vinculados con el agua, pues tiene que ser las ondinas y así por el estilo. Entonces, siempre hay reinas asociadas a cada uno de los sistemas donde se va a funcionar de acuerdo al lugar donde se funcione. Lo que habíamos comentado, de acuerdo a lo que dice Torcom, es que no tienen libre albedrío porque su libre albedrío está asociado a la, al plan divino. Pero lo que he estado leyendo y viendo y escuchando y los monasterios y tal es que a veces los ángeles para salvar a un ser humano que requiere ser salvado se sacrifican y son de alguna manera esclavizados. ¿Sabes? O sea, pasan una serie de cosas muy complejas que no podemos entender y la oscuridad durante ciertos lapsos puede esclavizarlos o tenerlos ahí a su servicio y eso está muy prohibido para la ley divina, pero sin embargo existe. Porque todas las partes del mal son truculentos, complicados, difíciles, son magos, hechiceros, etcétera. Y sí, efectivamente hay ataques astrales, ataques psíquicos y astrales. Y los ataques astrales es que te dan unas palizas monumentales y la armadura que te defiende es el aura. Pero el aura se agrieta y cuando se agrieta pueden sembrar, poner implantes, a veces vivos o a veces que no son vivos y son centros que generan un montón de problemas para la entidad encarnada. Todas esas cosas no hemos llegado todavía, pero vamos a llegar un poco más adelante para que se pueda explicar.
en la medida en la que podamos hacerlo, cómo funcionan estas cosas y cómo puede un teósofo, una vez que está avanzando en sus estudios y está procurando hacer su meditación y su desarrollo, y cuando ya va a llegar el momento en donde va a poder tener una continuidad de conciencia y va a poder estar despierto en el astral, y en ese momento ya no es el niño ciego que le pegan los que lo están atacando. Hay un momento en el que él ya despierta y puede tener ciertas herramientas para defenderse. Y una vez que se defiende, se encontrará con nuevos retos, y los nuevos retos son lo que la oscuridad hace para de todos modos pegarle. Pero él entonces poco a poco irá evolucionando más para que paulatinamente pueda desarrollarse. Es lo que te puedo comentar. Y la primera pregunta, ¿cuál era? José Luis, que me perdí con esta. Sí, Enrique, el tema de los ataques astrales, que como Sí, esa, explicabas, la primera. el tema del anillo, ellos utilizan la invisibilidad, pues, para hacer su trabajo, ¿no? Claro, porque no los ves, estás durmiendo y hay una hora favorita para la oscuridad que es de 3 a 4 de la mañana, y en esa se acercan cuando estás totalmente dormido y te hacen susurros, te hacen hipnosis, puede haber secuestros astrales, o sea, hay una cantidad de cosas que se hacen en esa zona, y los teósofos, cuando empezamos a estudiar, nos hacemos blancos de ellos. Nos dan por todos lados unas golpizas para tratar de que desistamos de la idea de desarrollarnos, o simplemente porque estorbamos ciertas cosas con las que ellos están de alguna manera interesados, o por muchos otros recursos de ese tipo. Entonces pasan muchas cosas que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver, y que es importante que las sepamos como teósofos, simplemente que existen y que tengamos algunas alternativas para defendernos. Concretamente, la defensa es estar cerrados y hacer una serie de cosas que se pueden hacer para que en esos horarios los oscuros no entren ni a golpearnos, ni a susurrarnos, ni a hipnotizarnos, ni a secuestrarnos, ni a hacer ninguna de las cosas que suelen hacer, pero para eso hay que hacer rutinas de defensa muy sofisticadas y muy complicadas, que ya las veremos un poco más adelante cuando lleguemos a ese punto. Pero por supuesto que hay una diversidad astral ahí monumental, y una cantidad de cosas que pasan horribles. Hay hasta asesinatos que se hacen en el astral. Eso, Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muchas bien, gracias, muchísima información y aquí pues muertos muchos al otro libros día. también y todo muy relevante. Nada más que pues para no confundirme, porque es mucha información, entonces me he enfocado yo en el libro, el que tiene usted, el del Cristo interno. ¿Se acuerda que ya le había comentado? Entonces, pero ¿cómo utilizo la información de ese libro? Porque me parece muy relevante a todo esto, a todo este aprendizaje que que nos está dando, todo este conocimiento que nos está dando, ¿no? Thornton, de hecho, él describe en alguna de las slides que nos mostró que debemos de adquirir un conocimiento más elevado. Entonces, se me hace como que va muy conectado lo que usted ya escribió en ese libro. Entonces, ¿cómo lo utilizo mejor, de una manera más objetiva para desarrollarme? Lo que pasa es que, Mónica, hay libros con diferentes grados de profundidad. Ujú. Y el libro este del Cristo interno no es un libro muy profundo. Es un libro de una profundidad media. Pero hay libros por ejemplo, lo que puse ahora de la auriga, les di 3 niveles de profundidad. Uno es la descripción que viene en la República, que etcétera. El otro es con más detalle, habla del caballo negro, cómo es, cómo reacciona, etcétera. Y el otro es todavía con más detalle, habla de cómo va sobre una víctima, y así vas profundizando cada vez más. Y entonces, pero claro, para llegar al mayor detalle, tiene que empezar uno por el primer detalle. Entonces, del Cristo interno, que también se habla en las cartas de Pablo, entonces es el Dios que está en secreto, escondido, el Dios interno, el Dios que está en nuestro interior. ¿En dónde? Pues no es un espacio físico, es una esfera o es una dimensión. Ahora se habla de multidimensiones, bueno, es una dimensión, y por ahí en alguna de las clases puse lo que podía ser muy cercano a esta explicación, por lo menos gráfica o visualmente, aunque es muy difícil ponerla. Entonces, lo que hay que hacer es pasar a otros libros de mayor profundidad, donde se hablan de los mismos temas, pero con mayor profundidad. Y así es como uno le va entendiendo más el detalle. Alguna vez que me dieron una clase de eso, dijeron, mira, pues, vas en una nave espacial y ves un planeta azul, y es la Tierra. Y así lo publicas. Hay un planeta habitado que es el planeta azul. Pero luego se acerca más la nave y dice, caray, no es nada más azul, tiene nubes y tiene además continentes que son cafés. Y empieza una discusión con los que decían que no, no, no,
aquí dijo nuestro gurú que era azul, pues es azul, pero es que si te acercas no es totalmente azul, también aparecen una serie de continentes. Y luego te acercas más, dice, y además los continentes se mueven, dice, a veces es agua y... No, dijo el gurú, y empezamos a nosotros mismos a trincherarnos en el proceso de profundización de la enseñanza, y por eso hay que soltarla, como dicen todos, como dice Blavatsky y todos, ya lo aprendiste, ya lo dominaste, pues ahora suéltalo para que pases a lo que sigue, no te atrincheres ahí. Hay bonitos libros, son libros de referencia clásicos. En el caso de teosofía, pues son La Doctrina Secreta, Isis sin Velo, la Voz del Silencio, todos los de Blavatsky, y luego las cartas de los maestros, las cartas a Sinet y a Hume. Entonces, esos son libros sagrados. Poco se va a mover de lo que ahí se dice. Claro, tienen 150 años, las cosas que hablan de ciencia, pues es la ciencia de esa época, por supuesto, esa parte no va a estar muy actualizada, pero todo lo que trae de ocultismo es válido hoy, el día de mañana y cuando sea, pero hay que contextualizarlo. Desde el punto del observador, hace poco hablábamos tú y yo del problema de Einstein, pues sí, Einstein lo dijo con la relatividad. No es lo mismo ver el teatro desde la derecha que desde la izquierda, que desde la fila 22, que desde la fila 4. Cambia. Entonces, y ahí es donde tenemos que abrirnos a enriquecer nuestra percepción con el que está percibiendo desde otro punto de vista y nosotros enriquecer al otro con lo que está percibiendo el primero. Me enviaron hace poco una de Rafael cuando hizo en la Capilla Sixtina, hizo una cosa muy chistosa. Bueno, pues, ¿se acuerdan ustedes que está ahí en la creación? Y entonces me enviaron algo, a ver si se los puedo pasar porque está muy chistoso y me gustó. Es cómo se va activando todo esto. Déjenme ver si lo encuentro mientras estoy buscando esta. Pero encantado de que te gusten estas clases, Mónica, y que pues vayas leyendo porque veo que eres una estudiante muy asidua y te vas realmente leyendo las cosas, a pesar del enorme trabajo y responsabilidad que tienes ahí en Texas. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y estudiar, porque me No, encanta. gracias a usted, doctor, y Me a gusta. todos los compañeros aquí en la clase. Gracias. Bueno, Buenas tardes, mi nombre es Víctor Guillén, yo soy miembro de la sociedad acá en Estados Unidos, entonces mi participación en los seminarios de habla hispana ha sido poco, pero bueno, me da gusto estar acá con ustedes. Me parece que la clase ha estado sumamente interesante, me parece muy bien. Y en cuanto a la defensa, digamos que hay muchas cosas que se pueden conocer o hacer, ya que, como lo mencionó usted, hay una parte que yo creo que muchas personas lo han sentido que les afecta y es el hablar de los descarnados. El hablar de los descarnados, digamos que es una actividad, según la experiencia y conocimiento que tengo porque, bueno, me he dedicado a estudiar diferentes tradiciones y según la experiencia que tengo, tradiciones como, voy a ser bien y espero que nadie se sienta agraviado por esto, pero por ejemplo la santería, la umbanda, la quimbanda, el palo mayombe, el culto a María Leonza y vudú son, aunque se hacen llamar religiones, son unas corrientes esotéricas bien regresivas y claro, van en contra de la evolución del alma humana, porque se supone que nosotros como seres espirituales al morir deberíamos de poder regresar a un lugar en donde podamos esperar ya sea nuestra siguiente encarnación o una mejora en nuestra evolución para la siguiente encarnación. Pero ¿qué pasa? Estas tradiciones tienden a atrapar te atrapan, así es, a los muertos y los utilizan y el así es. peso de karma que viene sobre ellos, al no permitir, en primer lugar, que los que ya murieron trasciendan en paz, se dedican ellos a utilizar estos muertos para atacar personas. Y Así es es. importante conocer la forma de defensa en contra de este tipo de... Eso lo vamos a ver después. Víctor, ¿me dijiste que eres? Sí, Víctor Guillén, así es. Víctor, ¿y el H? Víctor Hugo, Hugo. mi segundo nombre, Víctor Hugo Guillén. Este, Porque parecía de esos cassettes antiguos que ponías que era VHS, pero vi que no, que es Ah, VH. no, BHG, Víctor Hugo Guillén, sí. Sí, vamos a ver eso después. Obviamente está en el tintero y está esperando a que podamos hablar de primero cómo protegerse de esas cosas y luego cómo proteger
De hecho, los maestros de sabiduría empiezan la correspondencia porque empieza a haber un boom de la mediumnidad y estos empiezan a traer cascarones y cuerpos Exactamente. encarnados, etcétera. Pero hay oraciones, hay un montón de cosas, las vamos a ver en su momento. Todavía no llegamos ahí, estamos analizando las descripciones que hace Torcom, pero en un momento dado, la intención de este curso es para teósofos, es para que aprendan a protegerse cuando hay una serie de cosas y que puedan utilizar las cosas que existen, pero primero vamos apenas como en entender qué son, cómo funcionan, cómo operan, para qué se hacen. Y para eso Exactamente. estamos con un señor muy elevado, que es el Torcom, que tiene un maestro también muy elevado, que es el maestro Moria, y que hace una descripción mucho más contemporánea de todo lo que es el ocultismo. Y es la misma enseñanza, pero dicha de una manera, aparte escribe muy bien. Bueno, ya se murió hace poco, no hace mucho que murió, pero al final es un hombre brillante. Lo descubrimos nosotros a través de una hermana que está aquí que nos ha enseñado varios libros y es muy inspirador y tiene un montón de libros. Son difíciles de conseguir, pero estamos haciendo lo que podemos. No es el único que estamos revisando, pero vamos a ver. No, quizá no con tanto detalle como dices tú, pero sí vamos a ver qué es lo que hacen en general los hechiceros para fastidiar el desarrollo, pero también para secuestrar astralmente, para Exactamente. atrapar a estos espíritus, para complicar y luego vamos a ver hasta dónde el karma también tiene mucho que ver con que estas cosas sucedan. Lo vamos a analizar no desde un flanco, desde arriba para tratar de ver todos los elementos, porque el karma ahí tiene mucho que ver también en este asunto. Exactamente. No cualquiera puede ser metido en eso. Y si es metido por accidente, el mismo karma y los ángeles y los devas lo sacan. Pero si tiene que estar ahí, pues tiene que estar ahí. Y hay razones. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener toda una clase de karma fuerte antes de entrar ya en la parte de defensas. Ujú. Perfecto. Excelente clase. Muchas gracias por la Muy atención. bien, gracias a ti.